Continuamos con las pláticas de formación para los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Ayer el Padre Manuel nos ayudó con la introducción. Hoy vamos a continuar con la aportación de estos elementos que servirán para un mejor desempeño de nuestro apostolado. Vamos a invocar a nuestro Dios para que nos asista con su bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, extrañamos la luz de tu presencia. Quédate con nosotros, porque cae la tarde. Son tantas nuestras miserias y necesidades que solo tú puedes remediarlas. Señor, quédate con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de mi vida me manifiestas tu amor. Gracias, Señor, porque desde mi bautismo me elegiste como sacerdote, rey y profeta. Gracias, Señor, porque hoy me has elegido para servirte. Gracias, Señor, porque puedo ser signo de tu presencia entre mis hermanos. Con mi oración te pido, Señor, me concedas sencillez y humildad para ejercer este ministerio, solicitud y paciencia para atender a mis hermanos, bondad para ser signo de unidad ante todos los miembros de esta comunidad parroquial, fidelidad y piedad para permanecer siempre en oración, unido a tu divinidad. Señor, que al sentir tu presencia reconozca tu grandeza y mi pequeñez. Ayúdame a poner toda la confianza en ti. Ilumina mi fe para penetrar en tu misterio. Alienta mi esperanza en los momentos de prueba. Inflama y regálame la caridad para que vaya a donde vaya, sea portador de tu presencia amorosa. Señor, permíteme recordar siempre la confianza que has depositado en mis manos, tú que me has invitado a tu misterio y que me permites servirte en mis hermanos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar recordando que los ministros de la Sagrada Comunión forman parte del equipo de liturgia. La liturgia, ya sabemos, está estructurada para que la realice el pueblo sacerdotal como asamblea dentro de distintos ministerios o servicios requeridos por la misma comunidad. ¿Cuáles son estos ministerios litúrgicos? Dentro de la liturgia existen diversidad de ministerios y servicios. Podemos distinguir los ministerios ordenados, recibidos a través del sacramento del orden, episcopado, presbiterado, diaconado, obispos, sacerdotes y diáconos. También los instituidos, como el de acólito y de lector, que se confieren a través de un ritual propio, que no implica imposición de manos, y los recibidos a través de un mandato simple, como es el de los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Qué es un ministro extraordinario de la comunión entonces? Este ministerio laical es establecido y conferido por la Iglesia mediante un rito litúrgico previsto para ello, el rito de la institución, y que es de carácter temporal, es decir, solo por un tiempo determinado. Este ministerio conferido puede ser ejercido tanto por varones como por mujeres. Se trata de un laico o religioso o religiosa que ha sido delegado por el obispo por un periodo de tiempo o por un sacerdote para una ocasión singular para ayudar al sacerdote o diácono en la distribución de la Sagrada Comunión a todos los fieles.
la distribución de la Sagrada Comunión debe ser vista como el ejercicio de una función que es propia de los sacerdotes ordenados, pero que por necesidad es realizada por otros. Los ministros extraordinarios, entonces, desempeñan un servicio muy valioso para la Iglesia, supliendo esta necesidad, pero es importante reconocer que este oficio corresponde a una situación extraordinaria en la vida de la comunidad. Ya sabemos entonces que ante el gran número de fieles que van a comulgar en una misa, el sacerdote es apoyado por aquellos laicos, ministros extraordinarios de la comunión, y también el sacerdote tiene esa facultad de nombrar en el momento a una persona para que haga esta función y que la realice solo por ese momento. Por eso se llama ad actum, en el acto. Muy bien. ¿Cuál es el antecedente histórico de esto? Pues todo viene en relación con la Constitución Sacrosanctum Concilium, derivada del Concilio Vaticano, allá por el año de 1966. La Sagrada Congregación para los Sacramentos emitió estas instrucciones, como la instrucción Immensia Caritatis de 1973, en donde se señala en su reglamentación que los obispos pueden elegir nominalmente a unos fieles como ministros extraordinarios de la Eucaristía, que podrán tomar la comunión por sí mismos, distribuirla a los demás y llevarla a los enfermos. Si no hay sacerdote, diácono para hacerlo, o si en la Santa Misa el número de fieles que quieren comulgar pues es muy grande. También ahí se señala que los obispos pueden permitir a cualquier sacerdote que ejerce las funciones sagradas el que elija a una persona capacitada para distribuir la comunión en un caso preciso si es necesario. ¿Cuál es el nombre propio de los ministros extraordinarios? Este ministerio debe entenderse conforme a su nombre en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. No ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía, ni ministro especial de la Eucaristía. Con estos nombres, con el que algunas veces se utiliza, es su uso indebido e inapropiado para su significado. Entonces, el nombre correcto es ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿En qué situación o circunstancias ejerce este ministerio? En la distribución de la comunión pueden ayudar al sacerdote otros presbíteros eventualmente presentes. Si estos no están disponibles y el número de los que van a comulgar es muy grande, el sacerdote puede pedir ayuda de los ministros extraordinarios. Entonces, cuando hay el sacerdote celebrante, el que preside, y algunos concelebrantes, se le pide a estos que sean los que den la distribuyan la comunión. Si aún así el número de fieles es muy grande, se puede pedir la ayuda de los ministros extraordinarios. En caso de necesidad, puede designar ad actum para una sola ocasión a los fieles idóneos, como ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál es el perfil que debe de tener el ministro extraordinario? Es un fiel designado, ministro extraordinario y debidamente preparado. Deberá distinguirse por su vida cristiana, por su fe y sus buenas costumbres. Se esforzará por ser digno de este noble encargo. Cultivará la devoción a la Sagrada Eucaristía y dará a los demás fieles
ejemplo de respeto al Santísimo Sacramento. En algunas diócesis se establecen algunas líneas, y que son el que esté confirmado, que tenga mayor de 18 años de edad, si es casado, que lo esté por el sacramento del matrimonio, y que el individuo reciba de su párroco la certificación de que está debidamente preparado, entrenado y calificado. ¿Cómo debe ser la selección de los ministros? Es recomendable que el párroco seleccione cuidadosamente a las personas que considere particularmente calificadas para servir como ministros extraordinarios, y que no simplemente pidan voluntarios, porque se trata de un llamado. El propósito es escoger a personas cuya vida y moralidad católica sean ejemplo, y que esto se refleje en la vida de la Iglesia, que demuestren dignidad y den importancia a la Sagrada Comunión. ¿Cuál es el estilo entonces que deben procurar? El estilo de vida que deben de llevar. Debe buscar el ministro extraordinario, como todo buen cristiano, cultivar la santidad, especialmente a través de la confesión frecuente, la oración personal, especialmente ante el Santísimo Sacramento, y la asistencia y comunión diaria dentro de la misa en la medida de lo posible. Todas estas características van armando ese perfil del ministro extraordinario. ¿Cuál es la preparación o qué preparación deben de tener? Se debe contar con un plan de capacitación formal para que los ministros extraordinarios puedan captar la naturaleza de su servicio y estén bien preparados para desempeñar la tarea y entiendan con claridad las enseñanzas de la Iglesia, en especial lo referente al sacramento de la Eucaristía. Así entonces, el ministro extraordinario debe de llevar una capacitación, una preparación. Esta le corresponde al sacerdote, o en su caso de no ser así, elegir a una persona apta para dicha capacitación. La persona o equipo encargado debe haber cursado la capacitación dada por el equipo diocesano y contar con una certificación para tener la adecuada preparación. ¿Cuál sería el modo y el periodo de tiempo para ejercer este ministerio? El ministro extraordinario, antes de comenzar a ejercer su función, debe ser certificado por medio de una constancia escrita y de palabra por el responsable diocesano, debido a que el servicio que realiza lo va a ejercer a nombre de la Iglesia y durante un tiempo. Así, debe extenderse un certificado por un periodo determinado de tiempo, que normalmente es anual, de un año. En la mayoría de los casos, los ministros extraordinarios son certificados por este periodo, el periodo de un año. La certificación es dada y autorizada por el obispo diocesano, y la petición de dicha certificación es solicitada por el párroco de la parroquia a la que va a servir en ese ministerio. El párroco, después de seleccionar a los candidatos a ser ministros, cuidando que su elección sea bien vista por los demás fieles, y después de haber sido capacitados, entonces solicita al obispo su autorización presentándole la lista de candidatos. Hasta que las personas seleccionadas para realizar esta función reciben la certificación expedida por el obispo, podrán ejercer su función como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, y hasta la fecha en que tenga como expiración el certificado. ¿Cómo debe prepararse un ministro extraordinario para prestar su servicio?
Hay una preparación remota y una preparación inmediata. La preparación remota es este estilo de vida del que hablábamos. Este tipo de preparación incluye el estudio y la oración, que ayudan a la apreciación del gran don de la Eucaristía y a distribuirla con el cuidado apropiado. También se ha de formar en un estilo de vida que ha de llevar el ministro extraordinario con las condiciones que ya mencionamos. Esta es la preparación remota. La preparación inmediata, ahí el ministro extraordinario debe estar preparado para recibir la comunión, es decir, estar en estado de gracia. El haber ayunado antes de misa, de acuerdo a lo prescrito por la Iglesia, que ya sabemos que es alrededor de 1 hora de tiempo de ayuno. Conviene que haga la visita en la capilla del Santísimo para hacer oración. Es importante que participe activa, consciente y enteramente en la misa. Esa es la preparación inmediata. Ahora, la vestidura. En la vestidura se tiene contempladas algunas orientaciones, como son el que los varones, los hombres, porten pantalón, camisa y zapatos de vestir, y las mujeres falda, blusa y zapatos de vestir. El color de las prendas de vestir será de acuerdo a la decisión que tome el párroco del lugar, o bien que sugiera el equipo de ministros. La vestidura debe uniformarse en estilo y color, según el servicio y función que desempeñan dentro de las celebraciones litúrgicas. El distintivo que los identificará formalmente será únicamente un crucifijo o una cruz que se les otorga, se les da cuando son instituidos como ministros. Este es el distintivo que los identifica formalmente y que portarán de manera especial cuando ejecuten su servicio dentro o fuera de la acción litúrgica. Se busca que el modo de vestir sea digno, que refleje el respeto al Santísimo Sacramento y a la función que desempeña. Obviamente que la ropa esté limpia y nítida. Al ejercer su función dentro de la misa, el ministro extraordinario debe tomar en cuenta lo siguiente. Durante la misa, el ministro extraordinario participa activamente junto con la asamblea, se sienta con los fieles, evitando estar en el presbiterio, a menos que el sacerdote celebrante se lo pida, que escuche las lecturas y que acompañen la comunidad en oración. El ministro extraordinario no se debe acercar al altar antes de que el sacerdote tome la comunión, sino hasta después. El ministro extraordinario va a recibir siempre de las manos del sacerdote celebrante el vaso que contiene las especies eucarísticas que van a ser distribuidas en la misa. Ahora, con la nueva normalidad en que estamos llevando a cabo las celebraciones, el ministro puede pasar directamente al sagrario para tomar el copón, o bien, si el sacerdote ha consagrado en la misa y está ahí el copón, se lo puede el sacerdote proporcionar al ministro, o él directamente ir al sagrario para tomar el copón y distribuir la comunión. Esta regla que mencionábamos ahorita es en tiempos normales. Ahora, con la nueva normalidad, pues nada más nos adecuamos a las disposiciones diocesanas, a lo que nos ha pedido el señor obispo. Aquí una regla dice que se reprueba la costumbre de aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión, encomendando esta tarea a los laicos. Esto en tiempos normales. Ahorita, debido a la pandemia, el señor obispo ha pedido que los sacerdotes mayores de edad o que estén vulnerables por alguna enfermedad se abstengan de dar la comunión,
y que permitan que sean sacerdotes jóvenes o los ministros extraordinarios los que den la comunión a los fieles. El ministro extraordinario podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacerdote esté impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de fieles que se acercan a la comunión, que la celebración de la misa se prolongaría entonces demasiado. Pues esto es lo que decíamos ahorita. El señor obispo ha dispuesto en esta nueva normalidad que la distribución sea de esa manera. Incluso ahora ya sabemos, al momento de que el sacerdote muestra la hostia consagrada y dice el cuerpo de Cristo, los fieles que van a comulgar dicen amén, de tal manera que cuando ya el ministro está distribuyendo la comunión, ya no es necesario de que el ministro diga nada y el fiel tampoco. Ya nada más el ministro va a ofrecer la comunión, el fiel la va a tomar con sus manos, va a retirarse el cubrebocas y va a comulgar para irse a sentar y continuar con la comunión hasta que haya terminado el último de los fieles. Otra disposición dice, al ministro extraordinario nunca le está permitido delegar a ningún otro para administrar la Eucaristía. O sea, el ministro extraordinario fue delegado por el obispo a petición del párroco para ser quien distribuya la comunión, pero él no puede pedirle a otro o decirle a otro fiel que le ayude a distribuir la comunión. El ministro extraordinario se dirige al lugar donde distribuirá la Sagrada Comunión. Es importante que sepa el lugar preciso y si necesita pasar a la parte de atrás del templo, que una persona del equipo de animación no permita que los pasillos obstruyan su paso hasta que el ministro haya llegado al lugar en donde dará la comunión. Esto también ahora con motivo de la pandemia, por la comunión ambulatoria, en la que al terminar la celebración, los ministros salen del templo hacia la calle para ahí dar la comunión a los fieles que, habiendo participado de la celebración por medios electrónicos, se acerca a recibir la comunión sacramental ahí en las puertas del templo. Los fieles pueden comulgar de rodillas o de pie, a menos que el obispo indique otra cosa. En algunos lugares se tiene la costumbre de que los fieles comulguen de rodillas, en otros lugares, pues bueno, comulgan de pie. Aquí es según lo que el obispo disponga. Cuando los fieles comulgan de pie, se recomienda hacer una debida reverencia antes de recibir el sacramento. Cuando se acercan de pie y antes de comulgar, hacer una reverencia y luego ya tomar la comunión. Cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así, entonces, no es lícito negar la comunión a un fiel, por ejemplo, por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado. Si alguien se arrodilla y le decimos, no, tienes que pararte, si no, no te doy la comunión, no, darle la comunión. El fiel tiene derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca o en la mano. Esto es en las reglas que hay para la distribución de la Sagrada Comunión en tiempos normales. Ahora, con motivo de la pandemia, ya sabemos que la disposición es recibirla en la mano. Ahora vamos a ver lo referente a el ministro llevando la comunión, ejerciendo su función fuera de la misa. El ministro extraordinario debe de tomar en cuenta lo siguiente. Los ministros extraordinarios también son requeridos para hacer llegar la comunión a quienes se encuentran enfermos
o impedidos en sus casas u hospitales. En ocasiones, cuando el sacerdote o el diácono no le es posible llevar la comunión de manera regular. Así, el ministro extraordinario recibirá el Santísimo Sacramento de mano del sacerdote, o a veces dentro del contexto de la misa. Está celebrando el sacerdote y termina de consagrar, se puede acercar el ministro para llevar comunión a enfermos y se le puede ahí proporcionar. Debe de tener un copón donde se guardan las formas o un relicario para colocar la hostia sagrada y un estuche o bolso con un cordón para colgar este relicario. El relicario así, guardado dentro de este estuche, se puede depositar, si lo colgamos en el cuello, se puede depositar en la bolsa de la camisa. Ahí es una manera adecuada de llevar el Santísimo, o lo podemos llevar en la mano, el estuche en la mano, con el relicario dentro, con el Señor Jesús. Una vez que el ministro extraordinario ha recibido el Santísimo Sacramento, es importante que se dirija directamente al lugar a donde va a distribuir la comunión. Ya directamente, a menos que surgiera alguna situación extraordinaria, pero debe de dirigirse inmediatamente al lugar en donde va a llevar la Eucaristía. No es apropiado llevar a casa el Santísimo Sacramento para distribuirlo posteriormente. Pudiera alguien ocurrírsele y decir, pues bueno, llego a la casa, hago alguna cosa que me surgió y lo dejo ahí, y luego y después lo tomo y lo llevo a entregar a los enfermos. No es apropiado. Se tiene que hacer las cosas correctamente. Una vez en camino a distribuir la comunión, es conveniente que el ministro extraordinario evite cualquier distracción que pueda disminuir su atención en el Santísimo Sacramento. Por ejemplo, entablar alguna conversación o ir escuchando el radio en el carro, cosas así que lo puedan distraer. Cuando el ministro extraordinario ha llegado al lugar a donde ha de distribuir la comunión, es bueno que se dirija directamente a la práctica del rito, puesto que se encuentra en presencia del Santísimo Sacramento. Es mejor posponer el socializar hasta después. Llegamos ahí a la casa del enfermo y en lugar de ponernos a platicar de cómo está el enfermo, de qué les ha dicho el doctor, etcétera, primero a realizar el rito de la comunión. Después ya poder platicar sobre estas cosas que también pues atañen ahí a la vida del enfermo y que es bueno estar enterado, pero primero lo primero. Se puede recibir a la entrada de la puerta con una vela encendida al ministro que porta la comunión y acompañarlo hasta el lugar en donde va a ser distribuida. Esto es conveniente platicarlo con los familiares del enfermo y decirles pues el tener preparado las cosas que se van a necesitar para el momento de la distribución de la comunión. Una vela, el cirio, es importante que lo tengamos ahí, y si desde que llega el ministro a la puerta de la casa, desde ahí se le puede guiar con el cirio o con la vela encendida hasta el lugar en donde está el enfermo. Es conveniente tener preparada una mesa con un mantel blanco, con un crucifijo. Sobre la mesa se coloca el relicario y se hace la genuflexión en adoración. Es importante poder llevar algunos otros aditamentos, por ejemplo el corporal, para que el corporal lo extendamos ahí en la mesita y sobre el corporal poner el relicario y pues una imagen de la Virgen, además del crucifijo, una imagen de la Virgen o el santo de devoción del enfermo,
cosas que puedan ayudar a ambientar la recepción del Santísimo Sacramento. Ahora, se debe seguir el rito dado para la distribución de la Sagrada Comunión y luego, al terminar, pues se debe asegurar la purificación del relicario, o si llevamos un copón, del copón, hacer la purificación correspondiente. Es bueno para los ministros que visitan enfermos que lleven un formulario de entrevista, de tal manera que ahí tengan los datos del enfermo: nombre, dirección, teléfono, edad, sexo, ocupación, vida sacramental, si bautizado, comunión, primera comunión, con qué frecuencia se confiesa, si está confirmado, si es soltero, casado, si está casado por la iglesia, divorciado, etc. Llevar esta hojita con este registro de datos del enfermo para que se tenga, y que el ministro, cuando él no pueda asistir, regularmente tienen el mismo enfermo al que visitan, pero en caso de que no puedan ir, con esa información el ministro que va a ir sabe las condiciones del enfermo. Ahora, ya en lo que es propiamente el rito de comunión a los enfermos, es conveniente que ya después de haber llegado, haber colocado al Señor ahí en la mesita, invitar a los familiares a que estén acompañando el momento, es recomendable pues que se entone un canto de adoración, para que se vaya facilitando el ambiente y envolviéndose de esa espiritualidad a la que nos invita el Señor Jesús, y que ya después del canto el ministro haga el saludo correspondiente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Luego el ministro invite a la paz del Señor esté con ustedes, y invitar al acto penitencial para acompañar a la recepción del sacramento de la manera más digna, a que lo reciba el enfermo, y a que quienes le acompañan pues también participen de esa dignidad. Después de hacer la fórmula para la confesión de los pecados, el ministro les pide que escuchen la palabra del Santo Evangelio. Ya en la paz de Dios, con la paz de Dios en el corazón, el ministro invita ahí al enfermo y a los fieles a escuchar palabras del Santo Evangelio, evangelios cortos pero que nos dicen mucho, de tal manera que después hasta tenga un breve tiempo para hacer una reflexión pequeña, una reflexión muy breve, nada más. Si no, pues después de escuchar la palabra de Dios, guardar un momentito de silencio meditando la palabra. Luego, hacer una pequeña oración de los fieles. El ministro invita a los que están ahí para darle gloria al Padre, y él dirigiendo la oración, pidiendo pues por los enfermos, pidiendo por los que ven a los enfermos, por los doctores, las enfermeras, por los de la pastoral de la salud, etc. Luego el ministro invita a invocar a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó, y hacemos allí la oración del Padre Nuestro. Terminada la oración del Padre Nuestro, el ministro hace genuflexión ante el sacramento, saca del relicario el Santísimo Sacramento y lo presenta diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Los fieles contestan: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El ministro se acerca al enfermo y mostrándole el sacramento le dice:
el cuerpo de Cristo. El enfermo responde, amén. Si el enfermo está en condiciones de recibir en su mano la Santa Sagrada Comunión, pues que lo haga. Si no, entonces que se le proporcione. De igual manera, si el enfermo no puede pasar una forma completa, se le puede fraccionar y dar una parte, teniendo siempre listo un vaso con agua para que el ministro, un vaso con agua para que el enfermo pueda pasar el cuerpo de Cristo. Se guarda un momentito de silencio después de haber comulgado y se hace la oración después de comunión. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Misericordioso, te suplicamos con fe viva que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que nuestro hermano acaba de recibir, le conceda la salud corporal y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de despedirse, pues el ministro invita al enfermo y a los fieles a que se dirijan a nuestra Madre María Santísima, salud de los enfermos, para que vea por ellos. Se reza el Ave María y terminando, el ministro invita a los fieles a santiguarse y a invocar la bendición de Dios diciendo: el Señor nos bendiga, nos defienda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias. Si es necesario, si ven oportuno, pues hacer un canto final. Y entonces sí, poder platicar de la situación del enfermo, de qué es lo que dicen los doctores, de cómo han salido los análisis, pero decirles ahí a nuestros hermanos que independientemente de lo que digan los doctores y lo que digan los estudios, lo importante es lo que diga Dios, poniéndonos en las manos del Señor y poniendo en las manos de Dios a nuestros enfermos. Les recomiendo que hagan la oración de abandono para que nuestros hermanos enfermos se pongan en las manos de Dios y que sea Dios el que vaya realizando su plan de amor en la vida de ellos, en medio del sufrimiento y del dolor de la enfermedad. Y que los que están allí acompañándolo de igual manera se unan en esa oración de abandono. Y les invito a ponernos en las manos de Dios para que el Señor vaya guiando nuestra vida y nuestro ministerio, especialmente el ministerio de mis queridos ministros extraordinarios de la comunión de la parroquia de Cristo Rey aquí en Piedras Negras. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, por todo te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te entrego mi vida, te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin medida, con toda confianza, porque tú eres mi Padre. Padre, me pongo en tus manos. Y en las manos de Dios ponemos a nuestro equipo de ministros para que sigan realizando con ese entusiasmo y esa generosidad y ese buen corazón este ministerio. Lo seguimos confiando al amor de nuestra Madre María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, permanezca y les acompañe. Mañana, si Dios lo permite, continuamos con nuestro curso de formación para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Que pasen muy buenas noches. Que Dios les conceda un descanso sereno y tranquilo y un mejor amanecer mañana. Que Dios los bendiga.